Sublime gracia del Señor. Les invito a que busquen en sus Biblias el libro de San Mateo, Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 1 al 12. San Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12, aunque no vamos a estudiar toda la porción, solamente vamos a estudiar medio versículo hoy. El versículo 3, pero solo la primera parte. Vamos a estudiar solo medio versículo hoy. Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana por el privilegio enorme de poder compartir tu palabra con tu pueblo. Señor, mira la necesidad de cada uno de mis hermanos y amigos y seas tú usándome, Señor, como un instrumento de bendición. No tomes en cuenta, Padre, mi debilidad, mis limitaciones, sino que seas tú, Señor, hablando a través de tu Espíritu Santo a cada una de estas vidas. A mi propia vida, Señor. Edifica tu iglesia, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos han visto la película Rápido y Furioso o la saga de las películas Rápido y Furioso? Uno ya como en la quinta o sexta ya se cansó de tanta fantasía, ¿cierto? Pero en la película número 7 aparece un personaje muy particular, un hombre que nadie sabe quién es, que nadie sabe de dónde viene, solamente se sabe que es un agente secreto del gobierno. La última línea de defensa del gobierno, es decir, cuando ha fallado el FBI, la CIA, el servicio secreto, ahí está ese hombre. Nadie sabe quién es. Y cuando le preguntaron a él, ¿usted quién es? Él dijo: yo no soy nadie. Yo no soy nadie. Y le llamaron el señor Don Nadie. Es un don nadie porque nadie sabe quién es, porque vive en el anonimato. Aunque, a pesar de que es un don nadie, este hombre cuenta con muchísimos recursos, tanto militares, tecnológicos y económicos, para emprender cualquier misión que suponga la defensa de la paz y el bienestar del mundo. Y esos recursos están a disposición de su equipo, en este caso Toretto y sus amigos. Él es el señor Don Nadie. Ahora bien, la palabra de Dios dice: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los Don Nadies. Pero ¿será el Don Nadie de la película el equivalente a lo que el Señor quiere mostrarnos hoy? Una persona anónima pero poderosa. Bueno, eso es lo que vamos a
a investigar hoy a través de la palabra. ¿Qué es ser pobre en espíritu? ¿Qué es ser un verdadero don nadie, según la palabra de Dios? Entonces, como vimos la semana pasada en la introducción, estas bienaventuranzas nos muestran, de hecho, el Sermón del Monte nos muestra las diferencias entre lo que es un verdadero creyente y un creyente de mentiras. Al igual que en la primera carta de Juan, las bienaventuranzas lo que pretenden es mostrarnos quién es un verdadero creyente. ¿Y por qué estamos dando tantas vueltas alrededor de este tema? Porque la iglesia necesita distinguir a los verdaderos creyentes de los falsos creyentes, porque todo el mundo dice que es creyente. O alce la mano el que considera que va rumbo al infierno. Si yo dijera, alcen la mano los hijos de Satanás, ¿alguien alzaría la mano? No, todos en nuestros propios términos decimos, yo soy un hijo de Dios. Pero el Señor en el Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 tú eres mi Señor Jesús. En tu nombre no profetizamos, en tu nombre no hicimos muchos milagros, en tu nombre no echamos fuera demonios. Y el Señor dice, ay sí, yo soy un Dios bueno, entren todos. Dice, no, yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, no todo el mundo es lo que dice ser, o como dice algún proverbio secular, no todo lo que brilla es oro en realidad. Entonces estamos evaluándonos. Las bienaventuranzas hacen una división bien clara entre los ciudadanos del reino de Dios y los ciudadanos del reino de este mundo. Es decir, las bienaventuranzas nos están diciendo a nosotros cómo debe vivir un hijo de Dios, no lo que tiene que hacer para ser hijo de Dios. Esto no es para que yo diga, bueno, paso 1, tengo que hacerme pobre en espíritu. Paso 2, tengo que tener un corazón limpio. Paso 3, no, así debe vivir un hijo de Dios. Esta es la descripción de un hijo de Dios. De manera que si tú no te apegas a esta descripción, es porque no eres hijo de Dios. Ya empezó el hermano a tirar pedradas. Dijo John Hus, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Es decir, yo prefiero que se vayan de aquí ofendidos, pero reflexivos, que contentos rumbo al infierno. Es preferible, ¿cierto? Es preferible. ¿Qué prefiero yo? Voy al médico y tengo cáncer. Prefiero que el médico me diga con una sonrisa en los labios, no tienes nada, tranquilo, estás bien, disfruta de la vida. O que el médico me diga, tienes cáncer, tienes que tratarte urgentemente, porque la muerte está tocando a tu puerta. Yo prefiero la segunda, que el médico sea sincero conmigo. De hecho, hay personas que se molestan con el médico. No, usted se ha equivocado, voy a buscar una segunda opinión. El problema es que acá no hay segundas opiniones, porque es la opinión de Dios. Amén. Entonces el título de nuestra predicación de hoy es Los don nadie. Los don nadie. Vamos a ver si seguimos creyendo que somos algo, o al terminar la predicación vamos a salir de este lugar pensando, soy un don nadie. O vamos a seguir sacando pecho creyendo que somos algo cuando no somos nada. Yo prefiero la primera, que salgamos de aquí diciendo soy un don nadie. Y vamos a ver nuestra predicación desarrollada en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver la bienaventuranza de forma general. Luego vamos a ver lo que no significa ser un don nadie. Y en tercer lugar, vamos a ver qué significa ser un don nadie, y finalizando unas aplicaciones prácticas. ¿Listo? Entonces vamos
como dijo Jack el Destripador. Vamos por partes. La bienaventuranza. Bienaventurados, ¿quiénes? Los ricos. Eso es lo que dice. Bueno, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos ser ricos, cierto? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son bienaventurados? Los pobres en espíritu. ¿Y por qué? Nosotros leemos las bienaventuranzas y pensaríamos, bueno, pero pues no podríamos cambiar, poner primero bienaventurados los de limpio corazón, los que lloran, o bienaventurados los mansos. Pero el Señor colocó estas bienaventuranzas en orden porque estas bienaventuranzas siguen una secuencia lógica espiritual. Es decir, para yo pararme en las otras bienaventuranzas, primero tengo que empezar por esta. Porque sin esta no hay acceso al reino de los cielos. Es decir, esta bienaventuranza es la puerta de entrada al reino de los cielos. Porque el que no se considera pobre en espíritu es porque no necesita de Dios. El que no se considera un indigente no va a pedir limosna. ¿O sí? Hay personas que pueden tener la cuenta en quiebra, tener los zapatos remontados 5 veces y aún así no reconocen que son pobres. Viven de victorias pasadas. Viven de, alguien dijo, cuando éramos ricos y no lo sabíamos, sobre todo acá en Venezuela, con la situación que vivimos hoy en día. Pero viven de victorias pasadas, viven de la empresa que alguna vez tuvieron, viven de la camioneta que una vez tuvieron, pero ahora están en la ruina. Y para yo poder acceder al regalo de Dios, primero debo percibirme a mí mismo como una persona que está en ruina espiritual. Cuando vemos la bienaventuranza de la pobreza espiritual, ¿qué es una persona pobre? Una persona pobre, la palabra de Dios usa 2 palabras griegas para hacer referencia a la pobreza. Una, aquellos que tienen escasamente lo necesario, que a duras penas llegan a fin de mes, o sea, no tienen abundancia, tienen escasamente lo necesario, escasamente las 2000 calorías diarias, un arroz con un huevito. Pero la palabra que Jesús está utilizando aquí no es la del que tiene lo necesario escasamente, no, es aquel que no tiene absolutamente nada, que está en la miseria, que está en la situación más paupérrima posible, en la ruina total, no tiene absolutamente nada. Y es la palabra que Jesús utiliza acá, bienaventurados los pobres. Porque nosotros somos pobres. A no ser que Bill Gates se haya disfrazado y esté entre nosotros, o George Soros, ¿cierto? Pero los que estamos acá somos pobres, pero tenemos lo necesario, y si queremos ir a darnos una vueltica a algún lugar, pues nos la damos, ¿cierto? Con el bolsillo apretado, pero ahí va uno y se come el heladito de una sola bolita. O el perro más barato. Pero acá está hablando de aquel que no tiene absolutamente nada. Así es como Dios percibe al hombre en una completa y absoluta ruina espiritual. Entonces aquí nos habla de una persona que tiene un vacío. Porque para yo poder primero llenar algo, tengo que dejarlo vacío. Para yo poder llenarme con las otras bienaventuranzas, primero tengo que vaciar mi corazón, es decir, ser consciente del vacío que hay en mi vida, de la ruina espiritual que hay en mí. Lucas capítulo 5, versículos 37 y 38. Lucas 5, 37 y 38. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Es que no solamente el odre tiene que estar vacío, el odre tiene que ser consciente de su necesidad. Porque hay personas que
son un odre viejo, es decir, viven en la religiosidad y cuando se acercan a Dios se acercan en sus propios términos, diciendo, no, bueno, Señor, yo tengo mis buenas obras, yo me porto bien, yo hago esto, yo hago lo otro. Y el Señor le dice, no, ese odre no sirve, porque el vino nuevo, el Evangelio, necesita un odre nuevo, una mentalidad nueva, un corazón regenerado para que pueda depositarse allí y pueda producir fruto. Segunda a los Corintios 8:9. Segunda a los Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ah, qué versículo tan lindo. O sea que Jesús hizo pobre para que yo en esta vida lo tenga todo: casa, carro y beca, y sea prosperado, bendecido, prosperado y en victoria, no me duela ni una sola muela. ¿Será eso lo que Jesús quiso decir? Porque de qué pobres, o sea, de qué se despojó Jesús, de qué se autolimitó él mismo, a qué renunció él cuando vino a la tierra. ¿A oro? Hombre, no existían. Cuando Dios diseñó su plan de salvación en la eternidad, no existía el cielo, la tierra, el oro, la plata, absolutamente nada. Solo era Dios. Y la Biblia dice que ese cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya había sido planeado el plan de nuestra salvación en Cristo Jesús. Ay, Jesús renunció a su riqueza. Ay, ¿en serio? Está hablando de cómo Él se humilló siendo Dios a ser una criatura como nosotros. Se hizo pobre. Y ahora en su pobreza yo soy enriquecido. ¿Qué? Económicamente, pues entonces todos los cristianos seríamos millonarios, aunque hay unos farsantes que prometen dinero y siempre, claro, prometen prosperidad. Sí, hay prosperidad, pero para ellos no más. La riqueza de la que habla allí es espiritual, vida eterna. Porque el Señor se estaría contradiciendo cuando, como leíamos la semana pasada, Él dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Él lo dijo, no puede contradecirse. Entonces es parte esencial del Evangelio que antes de la conversión haya una convicción. Haya una convicción de pecado. Es decir, el Evangelio de Cristo primero te acusa, te condena y después te libera. Te acusa, te condena y después te libera. Esto es algo fundamental. Entonces, en pocas palabras, el Sermón del Monte lo que nos dice es que hay una montaña grande que hay que escalar, que todo creyente tiene que ascender a esa cima. Pero lo primero que hay que contemplar cuando vemos esa montaña es que no podemos escalarla. Hay una montaña que hay que escalar y cuando yo me paro frente a la montaña no vengo diciendo, ay no, sí, eso es botado, yo me voy a subir a esa montaña, la voy a conquistar y voy a poner mi bandera personal allá con el escudo de mi familia. No, lo primero que debo considerar es que no puedo escalar esa montaña, por lo menos no por mis propias fuerzas. Y quien pretende escalar esa montaña de las bienaventuranzas en sus propias fuerzas, el que dice, bueno, pues yo puedo llenar este estándar por mis propios medios, es porque no ha entendido el Evangelio. No ha entendido el Evangelio. Porque no se puede escalar la montaña si primero no reconozco mi necesidad y mi ruina espiritual. Esto no se trata de hombres que reconocen lo que son unos frente a otros. Oiga, sí, ¿no? Sí, la palabra estuvo buena. Muchas personas cuando termina la predicación se dirán, oiga, sí, me confrontó. No se trata de eso. Se trata de hombres y mujeres que reconocen su bajeza delante de Dios. Porque yo no soy ni Dios, ni soy un cura. Yo solo soy un mensajero. Pero si tú no reconoces tu necesidad ante Dios, pues no sirve de nada. Y esto solamente es una muestra de que nunca has estado delante de Dios.
Porque cuando estamos delante de Dios, como le ocurrió al profeta Isaías, la única exclamación que surge del corazón es: ¡ay de mí! Es decir, maldito soy yo. Eso es lo que significa el ay. Maldito soy yo. ¿Quién podrá ayudarme? Otros, por el contrario, dicen: ah, no, eso ya me lo sé. Decía yo la semana pasada, los cristianos ya me lo sé, lo saben todo. El cristiano ya me lo sé es aquel que oye las bienaventuranzas y dice: ah, pero otra vez, eso yo ya me lo sé. Se nota, porque el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No el que sabe. No es por saber, es por hacer. Tú puedes saber todo, pero si no ha descendido a tu corazón para ser puesto en práctica, no sirve de nada. No sirve de nada. Es como aquella persona que ve un niño ahogándose y dice: yo sé nadar, pero no se lanza a salvarlo. ¿De qué sirve? No te sirve de nada. No te sirve de nada. Entonces vamos a ver de forma negativa, porque una de las cosas que nos ayuda a entender un concepto es eliminar los conceptos equivocados, ¿cierto? Como si fuera un examen de selección múltiple con única respuesta, ¿cierto? Cuando estamos presentando un examen vemos las opciones, pero si no sabemos o no tenemos claridad, ¿qué hacemos? ¿Le pegamos a la primera? No, empezamos a eliminar las que nos parecen que son incorrectas. Ah, esta no es, ¿cierto? Esta no es. Esta tampoco. Ah, bueno, ya me queda, como ¿quién quiere ser millonario? 50-50, eliminamos dos malas, nos quedan dos. Ahora es más fácil atinarle. Entonces vamos a ver qué es, que no es ser un donadie, lo que no significa. Y en primer lugar, ser un donadie no significa ser pobre materialmente. Es decir, la pobreza espiritual no es pobreza material, ¿sí? En Lucas 6:20, el Señor dice la palabra de Dios, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y resulta que algunas personas, sobre todo en la religión romana, dicen: sí, la pobreza es buena, los pobres van para el cielo. Y algunos hacen voto de pobreza, ¿cierto? Seguidores de San Francisco de Asís. No, mire, San Francisco de Asís hizo voto de pobreza, nosotros también. Pero ¿es eso lo que la Biblia enseña? Porque esto implica que solamente al cielo entran los pobres. Y también implica, por el otro lado, que los ricos no van al cielo. Entonces un rico no puede ir al cielo. Pero yo vino la palabra de Dios y yo veo gente poderosa como Abraham, veo gente poderosa como David, como el mismo Jacob, veo gente poderosa como Ezequías, el rey, veo gente poderosa como Salomón, que entraron al reino de los cielos. Bueno, Salomón primero se pegó una desordenada, ¿cierto? Pero la Biblia nos muestra que hay hombres poderosos en la Escritura que eran hijos de Dios. Entonces eso quiere decir que esto no es verdad. No son los pobres materialmente. Se está refiriendo, al igual que en nuestro texto, a la pobreza de espíritu. Es pobreza espiritual. Es decir, la pobreza no garantiza espiritualidad. La pobreza no garantiza espiritualidad, ¿sí? Y hay varias causas para ser pobre. Por ejemplo, hay unos que son pobres por vagos, porque no les gusta trabajar, no se esfuerzan, porque están acostumbrados, sobre todo en el socialismo, a que todo se lo den, ¿cierto? Son felices allá recibiendo las migajas que les da el gobierno, ¿sí? Y son felices, pero viven pobres porque no se esfuerzan. Otros por falta de sabiduría, porque no toman buenas decisiones, no administran bien lo que Dios les da.
ganan poco y gastan mucho, ¿sí? Como se dice por allí, comen huevo y eructan pollo, ¿cierto? Viven endeudados en la tarjeta de crédito, endeudados en el Sistecrédito, endeudados en el ADI, le deben al banco. A cada santo le deben una vela. Son pobres porque no tienen sabiduría. Y hay otros que son pobres por voluntad de Dios. Hijo, a ti te tocó ser pobre. Porque Dios es soberano. La Biblia dice, Dios hizo al rico e hizo al pobre. Y el Señor le dijo a sus discípulos, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Qué dice? ¿Qué significa eso? Que siempre va a haber pobres en el mundo, aunque sistemas de gobierno como el socialismo digan que la pobreza se va a acabar. Claro, la de ellos, porque ellos son ricos y el pueblo cada vez más hundido en la miseria. ¿Qué es lo que condena a Jesús? ¿Tener riqueza? Y por otro lado exalta la pobreza. No, lo que Jesús condena es el confiar en las riquezas. Cuando el joven rico se presenta ante Jesús, Jesús le dice a sus discípulos, es más fácil que entre un camello por un ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y los discípulos dicen, entonces, ¿quién puede salvarse? Si este joven rico no se puede salvar, que es bendecido por Dios, ¿quién se puede salvar? Y él dice, os digo que es difícil entrar al reino de los cielos a los que confían en las riquezas. No a los ricos, a los que confían en las riquezas. De hecho, se puede ser muy pobre, todo lo pobre que querramos ser, y tener puesta nuestra confianza en los 5,000 pesitos que tenemos en el banco. Amar nuestra bicicletica como si fuera lo último en esta vida. Estar apegados al ranchito que tengo. No me quiten mi ranchito, es todo lo que tengo, aferrado allí como una garrapata. Y anhelar lo que tiene el rico. Hay personas que son pobres y mantienen y odian a los ricos, ¿sí? Esos son los de izquierda. Son pobres y odian a los ricos. Pues trabajen, no sean vagos. Y odian al rico, pero en el fondo desean lo que él tiene. Ay, somos pobres, de nosotros es el reino de los cielos. No, eres un envidioso. Deseas con todo tu corazón lo que él tiene. Entonces, Jesús no puede referirse a la pobreza material. Se refiere a la pobreza espiritual. Lo que él condena es la confianza en las riquezas, sean pocas o sean muchas. Abraham era rico y ni siquiera construyó una casa. Es decir, a nuestros ojos dirían, uy, qué ruina la de Abraham. Vive en una tienda, en una carpa. Teniendo todo el dinero que tiene, no fue capaz de construir una casa de 5 pisos. Pero Abraham no confiaba en sus riquezas. No confiaba. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Su confianza estaba puesta en Dios. Pero hay pobres que son pobres y tienen un orgullo de aquí a Pekín. Son duros de cerviz porque no se han humillado delante de Dios. Entonces, en primer lugar, ser pobre de espíritu o ser un don nadie no significa ser pobre materialmente. En segundo lugar, ser pobre en espíritu o ser un don nadie no es tener un espíritu apocado, tímido. Hay personas que son calladas y uno dice, uy, qué humildad la de ese hombre. Son tímidos, no. Él, ¿por qué no habla casi? Es que él es muy tímido. Uy, no, qué humildad. Yo quisiera ser como él, así humilde, calladito. Pero ¿será que ese rasgo de la personalidad es de lo que Jesús nos está hablando? De aquellas personas que no hablan. El problema es que cuando hablan, matan y comen del muerto. Cuando abren la boca sale candela por esa boca. Pero son tímidos. Ay, calladitos. Yo quiero ser como él, mire, tan lindo. Como un muñeco de peluche. Pero esto es un rasgo de su personalidad, es un rasgo de su temperamento. Se puede decir que estas personas son así de nacimiento.
Hay personas que son extrovertidas, niños que desde pequeños son extrovertidos, desbaratan un balín. Hay otros que son calmaditos, pero eso no quiere decir que el calmadito va directo al cielo y que el otro se va al infierno porque es inquieto, ¿no? Entonces la pobreza espiritual no es ser apocado de espíritu, ser quieto, no. Porque lo que Jesús está hablando acá es de un rasgo sobrenatural, es de la obra de Dios en una persona cuando la convence de su ruina. No está hablando de rasgos de personalidad o carácter. En tercer lugar, ser pobre en espíritu o ser un don nadie no es tener una falsa modestia. Hay personas que son humildes pero de palabras. Son así, ay, sí, no, bueno. Casi ni se les escucha cuando hablan, ¿no? O dicen, no, sí, no, es que todos somos pecadores, sí, todos somos unos miserables. Conocen el lenguaje de la humildad. Cuando oran parecen piadosos y humildes. Señor, perdóname, esta cucaracha miserable. Señor, soy una porquería. Ten misericordia de mí. A mí no me den regalos, yo no merezco nada. Y wow, qué humildad. Uy, yo quiero ser como él. Qué hombre tan humilde. Yo soy un don nadie. Como dijo el hermano, yo soy un don nadie. No me inviten a ningún lado. Si me van a invitar, gásteme un perro de 1000 porque yo no merezco nada. Merezco el infierno. Soy un don nadie. Soy un gusano. Claro. Hay humildad en las palabras, pero ¡ay del que me trate como un gusano! Ahí es cuando realmente se va a ver la humildad. Cuando alguien lo trate como lo que él dice de sí mismo. Yo soy un miserable. Cuando alguien lo trate como un miserable, van a ver la humildad. Ahí sale el tigre, como las azucaritas. Despierta el tigre que hay en ti. ¡Wow! Conmigo nadie se meta. Pero las oraciones bonitas, claro, habla muy bonito. Pero será esa la pobreza espiritual de la que nos habla Jesús. Éxodo 3:11. Veamos una persona verdaderamente humilde. Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Señor, ¿quién soy yo? 40 años en el desierto pastoreando ovejas después de ser príncipe de Egipto, el hijo de la hija de Faraón, el nieto de Faraón. En este momento, él dice, ¿quién soy yo? Pero 40 años atrás mató a un egipcio a golpes. Porque era de esos que dicen, ¿usted no sabe quién soy yo? ¡Tin, tin! Él lo mató a golpes. Y Dios lo llevó al desierto, a la escuela de la humildad, 40 años pastoreando ovejitas al sol del desierto. Y después de triturar el orgullo de Moisés, lo llama para que saque a su pueblo de Egipto. Y Moisés no dice, claro, yo soy el indicado. ¿Quién mejor que yo? Ex príncipe de Egipto. Conozco el reino de Egipto, conozco las costumbres. ¿Quién mejor que yo? El hijo de la hija de Faraón. Él no dijo eso. Dijo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Señor? ¿Quién soy yo? ¿Por qué yo? Yo no soy nadie. Pero este hombre sí lo decía de corazón. El hombre verdaderamente humilde se reconoce no solo por sus palabras, sino por su reacción cuando sus palabras son puestas a prueba. Ah, muy humilde. Y en cierta ocasión, Charles Spurgeon predicó sobre la mansedumbre y un hombre se le acerca y le dice, pastor, créame que ese sermón me llegó al corazón sobre la mansedumbre. Y él dijo sí, y le pegó una patada. Le dio un puntapié. ¡Ay! Si vieran cómo le había llegado el sermón al corazón a este hombre, que empezó a vociferar y a maldecir. Claro,
la humildad y la mansedumbre le habían llegado al corazón. El hombre que, por así decirlo, se gloría en su pobreza de espíritu, con ello prueba que no es humilde. Ustedes han escuchado a esas personas que dicen, no, es que yo soy muy noble, es que yo soy muy humilde, por eso es que el mundo me la monta, es que yo soy muy humilde, yo soy muy noble. Ya con eso está dejando claro que lo que menos hay en su corazón es humildad y nobleza. Porque el hombre humilde y noble no lo dice, lo demuestra. No tiene que hacer hincapié ni anunciarle al mundo lo humilde que es. No, lo demuestra. No le interesa que la gente sepa que es humilde. Sencillamente lo vive. En tercer lugar, ser pobre en espíritu. Es en cuarto lugar. En cuarto lugar, ser pobre en espíritu o ser un don nadie no es tener un espíritu pobre. Es decir, pobre en espíritu no es espíritu pobre. Porque ¿qué es un espíritu pobre? Judas 16. O sea, versículo 16 porque solo tiene un capítulo, ¿no? Judas 1, 16. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Qué dice Judas? Que estas personas andan según sus propios deseos. Ser pobre en espíritu no es una persona que espiritualmente es pobre. ¿Sí se entiende? Judas 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu. Una persona de espíritu pobre, o sea, espíritu, y el adjetivo que modifica el sustantivo es pobre. Tiene un espíritu, pero ese espíritu es pobre espiritualmente. No es espiritual, es sensual. Sensual, no tienen al espíritu. Es decir, son personas que viven para esta vida presente y están más interesados en lo que ofrece este mundo, en vivir cómodos, en pasarla bueno. De hecho, bueno, eso está bien para el que está afuera, pero muchas personas vienen a la iglesia, vienen a Cristo porque lo ven es como un trampolín, como un escalón para obtener de Dios lo que ellos desean. Bueno, si yo voy a la iglesia, al culto de oración, Dios me va a bendecir. Ahora imagínense los que no vienen. Yo voy al culto de oración y Dios me va a bendecir. No es que Dios no tiene que bendecirte, porque Él no te debe nada. Y si dan una ofrenda es porque esperan que Dios les devuelva multiplicado al 100 por 1. Dios no tiene que multiplicarte nada. Porque solamente viven para esta vida presente. Ir a un buen lugar a comer una buena comida, frecuentar buenos sitios, vestir buena ropa, tener cosas buenas en esta vida presente, un buen carro, una buena moto, tener una buena casa, porque es que ¿quién dijo que es pecado tener aspiraciones en esta vida, cierto? Es que no debemos ser mediocres. Es la palabra de estas personas. Les gusta tener buenas relaciones con personas del mundo, sobre todo si no son pobres. Ojalá tengan dinero y tengan buenas posiciones, sean personas influyentes para que me ayuden. En otras palabras, tener palancas. Aman codearse con ese tipo de personas. Son sensuales, van tras el deseo de sus ojos, aman sentirse bien, le huyen a la aflicción, le huyen a la prueba, le huyen al sufrimiento. Son alérgicos a la pobreza, a la escasez, a la enfermedad. Se frustran cuando están pasando por una prueba o cuando la vida no es como lo que ellos pensaban. Maldicen, reniegan, se amargan. Pero cuando obtienen lo que quieren son felices con la cuenta bancaria en un superávit, con buen dinero. Son felices cuando no les den una muela. Son felices viajando, dándose gusto, dándole gusto al deseo de su corazón. Pero la palabra de Dios es transparente. Son sensuales, no
tienen al Espíritu Santo de Dios, no han nacido de nuevo, porque el que ama al mundo, dice Juan en su primera carta, capítulo 2, versículos 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque las cosas del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú amas al mundo, lo que el mundo... No, yo no amo al mundo. Yo vengo a la iglesia de vez en cuando. Vengo el domingo y doy una ofrenda. No, tú no eres del reino de los cielos. Eres del mundo y Satanás es tu papá. Y vas a terminar en la eternidad al lado de tu papito, Satanás. Porque amas lo que él te ofrece, el mundo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dime tú aquí en este mismo momento, ya. Aquello en lo que tú inviertes todos tus esfuerzos, que no es Dios, ¿te podrá librar en el día del juicio? ¿Por qué trabajas tanto hasta el cansancio, de domingo a domingo, trasnochándote? ¿Eso te librará en el día del juicio? ¿Te ampararás en tus proyectos, planes, títulos, riquezas, cuenta bancaria, posesiones? ¿En el día del juicio te podrán salvar? Créeme que no. Porque acá podemos sobornar a cualquier persona, pero en aquel día estarás delante del insobornable, delante de aquel que es el dueño de los cielos y de la tierra, y que aún lo que tú tienes le pertenece a él. ¿Qué podrás darle a él? Porque lo que él pide de ti es tu vida, que te arrepientas, que te mires internamente y reconozcas tu pobreza de espíritu, tu ruina, y que digas delante de él: Señor, sálvame, soy un don nadie, no valgo absolutamente nada. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Qué significa ser un don nadie? Hermano, me está insultando. Amén. Oféndete, porque ese es el propósito, ofenderte, para que te pellizques y dejes de vivir en esa burbuja de ilusión, en ese metaverso en el que estás sumergido, que es una mentira, un mundo de mentiras. ¿Qué significa ser un don nadie? Isaías 57:15. No hay mejor forma de saber qué es un don nadie sino ir a la palabra de Dios. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ya dijimos que ser pobre espiritualmente no es pobreza material, porque hay personas que porque viven en un rancho que está que se cae, creen que van a ir al cielo. Y si tú vives en un rancho que está que se cae, pero tu orgullo no te pone a los pies de Jesús y reconoces que esa es tu necesidad, pues con todas y las tejas te vas a ir al infierno. Porque no es la pobreza material, es con el quebrantado y humilde de espíritu, con quienes habita Dios. Dios hace su morada en el corazón de una persona quebrantada y humilde de espíritu. Gedeón. En Jueces capítulo 6, versículo 15, Dios llama a Gedeón para que constituirlo como juez de la nación de Israel y que libere a su pueblo de los madianitas. Y cuando Dios lo llama, Gedeón responde de la siguiente manera. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú me llames? Yo no soy nadie. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 18, cuando Dios hace su pacto con David y le dice que su reino será un reino eterno que no tendrá fin, dice la palabra de Dios: y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, claro, yo merezco
ser el padre del Mesías. Maté a Goliat con una piedra. Liberé a la nación de Israel de los filisteos. Me tuve que calar a Saúl persiguiéndome. Claro que lo merezco. ¿Será que eso dijo David? No, él dice: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, Señor, para que tú me des tan grande privilegio de hacer un pacto conmigo y que de mi descendencia venga el Salvador del mundo? ¿Quién soy yo? En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 8, en el pasaje conocido como la pesca milagrosa, y el Señor llama a Pedro después de una noche de trabajo en la cual no pescaban. El Señor le dice: lanza la red. Y él dice: pero es que yo soy pescador. ¿Me vas a venir a enseñar tú que yo soy experto? Tú eres un carpintero, yo soy experto en pescando. Y él dice: lanza la red. Y él dice: bueno, en tu nombre lanzaré. Porque usted lo dice, porque tú lo dices ahí, como para, a los locos hay que seguirle la cuerda. Lanza la red, se llena la red, el barco comienza a hundirse, llaman a otro barco para que les ayude y también este comienza a hundirse. Y Pedro, al ver la gloria de Jesús, al ver que ese milagro solamente podía obrarlo un ser divino, en este caso Dios hecho hombre, dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: bueno, Señor, ¿cuándo te pegas la otra pasadita? Hagámonos socios, vamos a montar aquí un negocio de pescado. Con esto yo creo que tenemos para el mes. Pásate el mes que viene, hacemos otra pesquita y partimos la marrana, partimos las utilidades. Claro, hay que sacarle, hay que ver las oportunidades, hay que agarrarlas. ¡Qué negociazo! Pedro dijo: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Él vio la gloria de Cristo allí, vio a Dios y dijo: yo soy un inmundo pecador, apártate de mí, no merezco que esté delante de mí, Señor. Eso es lo que sucede en una persona cuando reconoce su pobreza espiritual, cuando está en la presencia de Dios. De manera que quien no reconoce su ruina espiritual es porque nunca ha estado delante de Dios. Si tú eres de las personas que constantemente está defendiendo sus derechos: es que no me saludaron, es que me dieron la torta más pequeña, es que nadie me invitó, es que no sé qué, es porque no has reconocido que eres un don nadie. Porque para recibir la gracia de Dios, primero tienes que verte como un desgraciado. Hermano, ¿me está insultando? No, desgraciado, sin la gracia de Dios. Para yo ser enriquecido por Jesús espiritualmente, primero tengo que ver mi pobreza espiritual. Porque al reino de los cielos hay que entrar por una puerta y esa puerta es estrecha. Mateo capítulo 7. Pero por esa puerta no cabe ni tu orgullo, ni tu pecado, ni tus credenciales, ni tu hoja de vida. Tienes que dejarlo todo afuera. Porque es estrecha la puerta. Y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que entran por ella. Ser pobre en espíritu es tener carencias, pero no solo eso, porque todo el mundo es pobre de espíritu. ¿Sí sabían eso? Porque el hombre está muerto espiritualmente. Todo hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. Pero ¿cuál es la diferencia entre el creyente y el incrédulo? Que el creyente, por la obra de Dios en su corazón, ahora sabe que es pobre en espíritu. Lo sabe. Es consciente de su necesidad. Porque no quiere decir que el creyente es pobre en espíritu y el incrédulo no. El incrédulo tiene un espíritu rico. No. Él se cree rico, pero es pobre, como leíamos en Apocalipsis 3. Tú dices: yo soy rico y en ninguna cosa tengo necesidad, pero tú eres un miserable, pobre, ciego, desnudo. No te das cuenta. Pero el creyente se mira a la luz de la palabra y dice:
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Corre a los pies de su Salvador para que lo ayude cada día en este camino de santidad. Esto pues quiere decir ser un don nadie. Significa una ausencia total de orgullo, de seguridad en uno mismo. Significa conciencia de que soy nadie en la presencia de Dios. Tú puedes sacar pecho afuera en la calle. Tú puedes sacar pecho cuando te tomas fotos en los lugares a donde vas y las publicas para que la gente diga, ¡ay, tan lindo! De hecho, todo el mundo dice eso. Nadie va a decir, uy, qué lugar tan horrible, cómo te ves de feo, ¿no? Porque la gente es políticamente correcta, ¿no? Así tenga uno lagañas en la cara, ¡ay, te ves linda en la foto! Pero en la presencia de Dios estás desnudo. En la presencia de Dios no tienes nada. Dios te conoce. Dios sabe quién eres. Detrás de esa máscara que te pones, Dios sabe quién eres. No erréis, dijo el apóstol Pablo. Dios no puede ser burlado. De todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. Tú no puedes ocultarte de Dios. Dios te ve. La fibra más íntima de tu ser la conoce Dios. Significa conciencia de que soy nadie en la presencia de Dios. Nada pues podemos hacer ni producir por nosotros mismos. Es esta conciencia abrumadora de nuestra nada con mayúscula, más completa cuando nos ponemos delante de Dios. Es cuando nosotros estamos en la presencia de Dios que deberíamos ser más humildes. Pero hay personas que cuando van a orar se adornan, asumen un postín, una actuación digna de un Oscar. ¿Y a quién le importa cómo oras tú? Estás hablando con el Eterno. Él sí sabe quién eres. Estás desnudo delante de Él. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Ante Dios no valen las máscaras ni las actuaciones. Ser pobre en espíritu o ser un don nadie significa que si somos verdaderos cristianos no debemos basarnos en nuestras virtudes naturales. No debemos confiar en nuestro apellido. Es que yo pertenezco a una familia muy importante. Yo tengo muchos amigos. Yo tengo amigos en la policía, en la guardia, en la política. No debes confiar. No debes edificar basado en tu propio temperamento natural. No dependes de tu posición ni los poderes que te hayan sido otorgados. Hay personas que confían en sí mismos porque pertenecen a una familia y esa familia es influyente y le dieron un buen puesto en cierta institución y sacan pecho. ¿Eso está mal? No. Pero si confías en eso, sí está mal. Porque no puedes confiar en nada que no sea en Jesucristo. No debemos confiar en el dinero ni en la riqueza que podamos tener. No nos gloriaremos en la instrucción recibida ni en la universidad a la que hayamos asistido. No es que yo tengo un título, tengo una maestría en física cuántica, en neurocirugía, en astrofísica tengo un doctorado, un PhD. Y ustedes son unos papanatas al lado mío. Eso no vale de nada delante de Dios. Títulos, posesiones, no valen nada delante de Dios. Filipenses 3:8, escuchemos a uno de los hombres más importantes de la nación de Israel de su tiempo, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Alguien dijo, si en el primer siglo hubiera existido la revista Forbes, donde aparecen las personas más ricas del mundo, el apóstol Pablo hubiera estado allí en la primera, en la carátula. El soltero más codiciado de la época. Y Pablo dijo, después de conocer al Señor, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y la palabra allí que se tradujo por basura significa literalmente excremento. Para mí todo lo que yo soy, lo que alcancé en mi vida,
comparado con mi Señor Jesús, es basura, estiércol, no vale nada. Porque al lado de Jesucristo, todo pierde su valor. Jesús es la perla de gran precio. Él es el mayor tesoro que tú puedes tener en esta vida. Pero según el mundo, el pobre de espíritu, el don nadie, es eso, un don nadie. No vale nada para el mundo, pero para Dios es su Hijo, heredero del reino de los cielos. Apocalipsis 3:17, ya lo citamos. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cómo es la persona? Ay, esos son los incrédulos. Miren, aquí hay personas que vienen al culto, oyen la palabra de Dios y dicen, eso ya me lo sabía yo. Otra vez con el mismo cuentico. Otra vez con el cuentico de ¿quién es el verdadero creyente? Eso ya me lo sé yo. Yo no necesito eso. Eso es para el que no vino al culto. Eso es para él. Ese sí lo necesita. Ojalá hubiera venido. Todas le cayeron a él. Yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es para el pecador, el que fue marihuanero, la que fue prostituta, el ladrón, el homosexual. Para mí no, es que yo estoy bien. Yo no necesito esas cosas. Y la respuesta del Señor, acá le está hablando a una iglesia, ¿no? No le está hablando a los inconversos. El mensaje a las 7 iglesias es a 7 iglesias. Y el mensaje de la Odisea es a la iglesia. Y él dice, no sabes, ¿sí? No sabes, tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estás desnudo, estás en la ruina y no lo sabes, porque no quieres entender, porque piensas que caminas a 3 metros del suelo porque vienes un domingo cada 15 días al culto, porque das una ofrenda, porque escuchas por internet predicadores reformados y ya tentaste de la reforma. Ay, sí, perfume, deberíamos inventar un perfume reformado, y si nos lo echamos y ya se cubrió, ay, ya, soy libre de las falsas doctrinas, soy reformado, uy, qué miedo. Satanás va a salir corriendo, claro, pero estás desnudo, porque consideras que no eres pobre espiritualmente. El pobre en espíritu es aquel que aprecia la belleza de Cristo porque sus ojos han sido abiertos por Dios. Esa es la diferencia. El inconverso también está en una ruina espiritual, pero él no se da cuenta porque Dios no ha obrado en él por la palabra. Dice Primera de Pedro 2, versículos 7 y 8. Para vosotros, pues, los que creéis, si alguien cree en Cristo verdaderamente, esta palabra es para ti. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Querido hermano, amigo, o tú que te consideras creyente, por el amor de tu alma, abre tus ojos y tus oídos a este llamado. Porque si tu vida no es transformada cada vez que oyes la palabra de Dios, es muy posible que estés en el segundo grupo de personas. Aquellos que tropiezan en la palabra porque han sido reprobados por Dios, porque son desechados. Personas que vienen domingo tras domingo y oyen el evangelio y sus vidas siguen igual, no cambian. Como dijo alguien, no estrenan pecado, son iguales como Superman, que no les penetran ni las balas. A mí me encanta Superman, pero el problema es que cuando el cristiano es como Superman es porque su corazón está endurecido. La palabra no tiene cabida en él. Y sale de este lugar diciendo, ay, el hermano Boris tiró piedras, el hermano Boris dio palo. No, la palabra te está golpeando. Y tú, como un borracho, no sientes los golpes. La Biblia dice, el borracho se golpea, pero no le duele. Ya ha sido
ahora es inmune al evangelio. Y ese es el problema del falso evangelio. Cuando venimos de congregaciones donde nos predicaron un evangelio de mentira, de obras, de mérito, de prosperidad. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que vienes a este lugar, pero ya has sido vacunado contra la verdadera palabra de Dios. ¡Ay, eso ya me lo sé! Sí, lo sabes. Pero estás tropezando en la palabra. Y Dios te llama: arrepiéntete, humíllate delante de mí, porque voy a juzgar al mundo. Y hay de aquel que no se ampare en la roca que es Jesucristo. ¿Ustedes le temen a la muerte? La muerte no es nada comparado con la ira de Dios por toda la eternidad. Y salimos de este lugar bostezando. Salimos de este lugar pensando: ¡ay, el culto se extendió! ¿Qué voy a almorzar hoy? En lugar de pensar qué va a ser de tu alma si mueres hoy. ¿Acaso no te lo preguntas, amigo o supuesto creyente que me estás oyendo? Cuando termina la predicación: bueno, ¿y a dónde vamos a ir esta tarde a pasarla bueno? Porque me entró por acá y me salió por acá. ¿Cuándo deberíamos llorar delante de Dios suplicándole: Señor, perdóname, porque estoy desnudo y no me he visto? Señor, hasta ahora me doy cuenta que mi vida cristiana ha sido un juego, una ficción, como las películas de hoy en día. Aplicaciones. Tú, querido hermano, que estás en la fe, que has nacido de nuevo, que batallas con tu pecado, pregúntate: ¿soy así, pobre en espíritu? Ser pobre en espíritu no quiere decir que todo el tiempo estamos en la humildad espiritual, no, porque luchamos con nuestro pecado. Aún en el corazón del verdadero creyente hay orgullo. Y por eso Dios nos tiene en un camino de santificación para cada día conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Somos creyentes santos, pero no perfectos. Pero Dios va haciendo la obra, poco a poco, paso a paso. Pero tienes luchas con tu orgullo, aún te ofendes por cosas, pero vas allí luchando con el pecado de la soberbia, luchando con el pecado del orgullo, luchando con las cosas que te ofrece el mundo, que pretende seducirte cada día más. ¿Qué pienso acerca de mí cuando estoy en la presencia de Dios? Allí cuando te acercas a Dios en oración, ¿qué es lo que tú piensas? Cuando oramos, ¿eres de los que repiten o dicen: sí, Señor, sí, Señor? Me molestan esas oraciones. Porque mientras uno ora, el otro dice: sí, Señor, y se está quedando dormido. ¿Acaso no hay nada en tu corazón para decirle a Dios? Debería haber. Es tu Padre, te ha salvado, te lo ha dado todo. Deberías derramar tu corazón en gratitud delante de Él. Deberías postrarte en lugar de mirar el reloj a ver a qué hora va a acabar el culto de oración. Porque orar es aburrido. Orar es tan aburrido que la gente no viene al culto de oración. Pero cuando se dice comida, todo el mundo viene. ¡Qué casualidad! Almuerzo gratis y la iglesia se llena. Porque muy posiblemente, como dijo Pablo, tu Dios es el vientre. Porque si tú percibieras tu pobreza espiritual, estarías aquí doblado, postrado delante de Dios, clamándole por tu alma. ¿Por qué no lo haces? Reflexiona, examínate. Qué mezquino es vanagloriarse por los accidentes externos de esta vida presente. Es decir, por las cosas que tenemos, por las cosas que poseemos. Eso es vano, es temporal. Lamentablemente para muchos, la mayoría, Cristo es solo una figura decorativa. En su religión, llámese católico, testigo sin Jehová, mormón, musulmán. ¿Saben que los musulmanes creen en Jesús? Y nos ganan porque cada vez que dicen el nombre de Jesús, dicen alabado sea.
nosotros usamos el nombre de Jesús para maldecir. Porque todavía no entendemos que es pecado. Todavía le decimos Chucho. Ellos tienen reverencia por el nombre de Jesús. Sin embargo, para la religión Jesús solamente es un adorno, la cereza del pastel. Pero están equivocados muchos. Jesús es la perla de gran precio. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Así tengas todo en este mundo. Puedes ser la persona más rica del mundo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Porque todo eso se va a acabar como un papel que se expone al fuego. Va a desaparecer. Solo los don nadie están preparados para recibir la gracia de Dios. Para yo poder recibir el regalo de Dios, tengo que verme a mí mismo necesitado de ese regalo. Solo ellos entrarán al cielo, a la vida eterna. ¿Cuál es el consuelo del don nadie, del pobre en espíritu? El Señor nos lo dice y lo vamos a ver la semana entrante con más detenimiento. Porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la alegría de ese. El versículo comienza diciendo: bienaventurados, felices. Tú tienes a Cristo, deberías estar feliz. Deberías ser feliz. ¿Por qué? Porque tienes el reino de los cielos. Estás en el reino de los cielos. Vives el cielo aquí en la tierra. Es el consuelo del creyente. Pero los que no se perciben pobres, pues no reciben limosnas. Alguien dijo: la fe es la mano extendida de un pordiosero, esperando recibir algo. ¿Qué es el creyente? Alguien consciente de su ruina espiritual, se ve como un pordiosero y extiende su mano a Dios, esperando recibir el regalo de la salvación, porque sabe que nunca podrá ganarla. Pero si tú no te consideras pobre, no vas a recibir la limosna, el regalo, la gracia de Dios. Para entrar al reino de los cielos es necesario dejar todo orgullo a un lado. Hermano, ¿y cómo puedo llegar a ser pobre de espíritu? Tienes que poner los ojos en Dios. Tienes que mirar a Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Tienes que amar la ley de Dios, someterte a su palabra. Pero para eso es necesario que Dios obre en tu vida. Para eso es necesario que te arrepientas, que reconozcas tu ruina, que te postres delante de Él, que dejes a un lado tu orgullo, tu vanidad. Es que yo soy un chico lindo, yo soy una chica linda. Dentro de 30 años las arrugas van a llenar tu cara. ¿Y dónde quedó la belleza? Es que yo tengo unos glúteos firmes. Dentro de 30 años se van a caer al piso. ¿Dónde van a quedar? Es que yo tengo mucho dinero. Cuando te estés muriendo en una cama en el hospital Erasmo Meós, vas a darte cuenta que el dinero no te va a servir de nada. Cuando te digan que tienes cáncer, vas a desear pagar todo para no perder tu vida. ¿Sabes por qué? Porque no quieres presentarte delante de Dios a rendirle cuentas. ¿Ustedes saben cuál es el temor más grande del hombre? El temor a la muerte. No. El temor al juicio de Dios. Todo ser humano sabe en lo profundo de su corazón que le rendirá cuentas a Dios. La muestra más clara de esa, los ateos. El ateo es ateo porque él prefiere convencerse a sí mismo de que no tendrá que rendir cuentas delante de un Dios santo. Y se empeña toda su vida en negar la existencia de Él. Dios no existe, no tengo que rendir cuentas. Pero están muertos del miedo. Y en su lecho de muerte, sus piernas van a temblar, porque no saben a lo que se van a enfrentar.
Querido hermano y amigo, evalúate a la luz de estas palabras. Si eres un verdadero creyente, ánimo. No te amargues por las aflicciones de esta vida presente. Sé feliz. Felicísimo el pobre de espíritu, porque puede que en esta vida tengas carencias, pero en la otra vida vas a estar delante de la presencia de Dios por toda la eternidad. Y aún en esta vida puedes experimentar lo que es vivir la vida eterna. Pero si tú no estás dentro de este grupo de personas, el llamado de Dios es: arrepiéntete, porque no todo está perdido. Dios sigue siendo un Dios misericordioso y te llama: arrepiéntete. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y Él es tan bueno que te ofrece salvación solo por fe. No te pide nada, ni dinero, ni que te pares de cabeza. Te pide que te arrepientas y que te humilles delante de Él, que reconozcas delante de Él, no delante mío, no delante de tus hermanos o de tus amigos, que reconozcas delante de Él que eres un verdadero don nadie. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te alabo, te doy honra y gloria, porque tú has sido bueno, Señor, al exponernos a tu palabra. Estas señales de advertencia que tú le das a tu pueblo para que nos evaluemos y corrijamos lo deficiente. Pero también es un llamado de misericordia a aquellos que no se han arrepentido y que todavía piensan que son ricos espiritualmente y que no necesitan nada. Bendito Dios, si hay aquí personas que aún su corazón está endurecido, yo te pido que quites ese corazón de piedra y pongas un corazón de carne, que los llames, Señor, al arrepentimiento, con ese llamado irresistible, y que les des la fe para creer en Jesucristo, que se perciban necesitados de ti en su pobreza y ruina espiritual. Pero tú, Señor, les ofreces vida eterna y todas las riquezas del reino de los cielos, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Su